que tiene varias expectativas relacionadas dentro, no tiene que ser un enfoque como si fuera un parámetro dentro de la evaluación de los pacientes. Es muy importante tener en consideración que viene a ser la individualización del paciente. Y en base a la individualización del paciente, se ven los efectos cardiovasculares, los efectos renales, también se tiene en consideración el grado de hipoglicemia que hacen esos pacientes. Cuando vieron el video, ustedes percibieron ahí el gran temor de los pacientes con respecto a la hipoglicemia. Entonces los pacientes fallecen tanto por una cetoacidosis o fallecen por una hipoglicemia muy marcada. Entonces el contexto del tratamiento está enfocado a valorar todos esos aspectos, también dentro del contexto de la adquisición. Hablamos de la metformina. Cada uno ya se fue entregado en la clase anterior. Perfecto. Entonces, en la primera, el Harrison hace más o menos 2 o 3 años, tenía la parte superior a lo que era la metformina. Acá sí lo tiene, ¿no? Ya está, se lo pasó a su colega. Y igual en la plataforma que, bueno, habrá que conversar con Nick. En la parte superior, desde lo que viene a ser el Harrison, hace 3, 4 años, unos 5 años atrás, la metformina, y en la parte inferior se encontraban las sulfonilurias. ¿Qué quería comentarnos esto? Que ese arsenal está relacionado a cómo nosotros anteriormente se manejaba el tema de la hiperglicemia. El uso de las sulfonilurias actualmente está un tanto más relegado por lo que viene a ser el aspecto relacionado a la hipoglicemia. Entonces, antes se mencionaba las 3B con respecto a la metformina, ¿no? Como ustedes ven ahí, es en forma de administración oral. La metformina era pues buena, bonita y barata, ¿no? Cuando inician el tratamiento de un paciente, dentro de todo el tratamiento multidisciplinario, dieta en general, la metformina, su capacidad, como ahí menciona, su eficiencia para disminuir la glucosa es alta, pero para producir hipoglicemia no. Con respecto al efecto del peso, o el peso del paciente que le puede ayudar, sí mencionaba que era anteriormente, ayudaba modestamente a la pérdida de peso, pero actualmente lo están considerando para la bibliografía que tiene un peso neutral. Pero sí se estaba viendo el componente de pérdida de peso hace 5 años atrás con la bibliografía. Los efectos cardiovasculares son un beneficio potencial con respecto a la falla cardíaca de manera neutral. Lo importantísimo es lo siguiente, con respecto a la parte renal. Con respecto a la parte renal, contraindicado en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros de minuto, ¿no? Por 1.73 metros cuadrados, o menos de 30 milímetros. ¿Por qué motivo estaría contraindicado? Porque la metformina produce ¿qué? Ácido sinláctica, ¿no? Y ya para este contexto, esto llevaría a un contexto de intoxicación crónica o aguda. La intoxicación crónica o aguda por metformina tiene 3 espectros. Uno que se llama un parámetro de intoxicación MELA, y esos espectros conllevan incluso dentro del tratamiento un enfoque de la valoración de la intoxicación muy importante con una reanimación agresiva. Entonces, asociado a ello y como manera de una consideración de efectos adversos, los pacientes generalmente comienzan a indicar efectos gastrointestinales, hay que tenerlos en consideración. Algunas medicaciones tienen un sabor metálico, náuseas, hay formulaciones de liberación extendida. Entonces acá viene, es muy importante conocer cuántas presentaciones de metformina ustedes conocen. ¿Alguien conoce cuántas presentaciones de metformina hay? 500, otro. 1000, ¿no? 800, 850, 1000 y 500, ¿cierto? Entonces, esa es la presentación en general que se encuentra actualmente. Dentro de lo que viene a ser la metformina, ¿no? Ahora, el tema de la metformina, como ustedes saben,
tema de la metformina, dentro de su producción, así ahora con lo que viene el contexto de Medifarma con el cloruro de sodio, el tema de la producción de estos medicamentos, es importante que ustedes lo conozcan. Hay varios procesos para la formación de la metformina, dentro de la producción, la formulación, el empaquetamiento, la distribución. Dentro de la producción hay mucha formación de nitrosaminas. Eso lo comento por si en caso en algún momento ustedes vayan a tener eso en consideración dentro de la evaluación. Las nitrosaminas son productos relacionados incluso a varias patologías neoplásicas que se encuentran en formulación en cualquier medicamento, pero actualmente hay bastantes reportes relacionados a lo que viene a ser la metformina. Por eso, ojo, no estoy diciendo que la metformina va a producir eso, sino que les informo, si en caso leen, un poco relacionado a la metformina. Los otros son los inhibidores del SGLT2, que también vienen en el contexto de administración bioral. Como pueden ver, la eficacia para disminuir la glucosa es de intermedia a alta, pero hipoglicemia no se produce. ¿Okay? Ayuda a la pérdida de peso, pero el beneficio importante se da en la parte cardiovascular. Entonces, cuando uno le va a brindar un tratamiento al paciente con un contexto relacionado a que uno sabe que la enfermedad de la diabetes está relacionado a un efecto cardiovascular, está relacionado a un paciente multivaso, a un paciente que tiene triglicéridos, una enfermedad metabólica, este fármaco va a ayudar bastante. Dentro de ellos, en orden de eficacia, como pueden ver ahí, lo tienen en las diapositivas, el glifosina, ¿cierto? Y luego todo el espectro que se encuentra en la parte inferior. Entonces, ¿qué es lo que se está utilizando actualmente? ¿Qué nos convendría? ¿Atacar con un solo fármaco o con dos? Con dos, ¿cierto? Entonces lo que están haciendo las farmacéuticas es unirlo en uno solo, tanto el beneficio de la metformina como la del SGLT2. Entonces cuando utilizan estos dos, la metformina y los inhibidores del SGLT2, que son de vía de administración oral, los suben en concentraciones de 500 y 800, dependiendo de la formulación que se presente, se ve el beneficio. Entonces los no beneficios que se miraban en la metformina van a ser brindados por el inhibidor SGLT2 y los beneficios de la metformina van a ser relacionados a esto. Cosas muy importantes se puede tener en consideración, tener mucho cuidado, sobre todo cuando la tasa de filtración es menor de 45, ¿okay? Es menor de 45. Algo muy importante es en la consideración acerca de los efectos adversos, porque cuando uno le va a dar a un paciente una medicación, sea combinado con cualquier otro fármaco, o sea esta sola, como logran ver en la parte de la derecha, en la columna de la derecha, en el segundo punto y en el tercer punto, bueno, en los tres últimos puntos, ¿qué indica? Primero, infecciones micóticas genitales. Entonces, a la hora que tú le vas a brindar esta medicación al paciente, ¿qué le tienes que comentar? Un adecuado aseo del área genital. ¿Por qué motivo se producirá estas infecciones micóticas genitales? ¿Alguien? Porque el fármaco, ¿qué hace? La glucosa por la orina. Entonces va el volumen, y eso es lo que se refiere al último punto, la depresión de volumen intravascular va a disminuir, porque así como el sodio se va con el agua, la glucosa también osmótica se va a retirar con el agua, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, si hay persistencias, no hay una buena higiene, no sé, y eso hay que hablarlo bien con los pacientes, una adecuada limpieza del área genital posterior de la orina, en los varones, bueno, es información en general, eso no está escrito, pero hay que mencionarles que después de realizar la micción, limpiarse adecuadamente el glande, si es un paciente adulto que necesita alguna ayuda en general, también la limpieza adecuada del área, porque si no se va a enfermar estas infecciones micóticas genitales y hay un alto riesgo
de que estas puedan facilitar o migrar a lo que viene a ser una fascitis necrotizante. Ojo, ¿ok? Ojo, entonces para evitar ese tipo de complicaciones, siempre la información, es más, el paciente comienza a percibir que la orina está un poco, orina en mayor cantidad, sobre todo hay molestias a nivel del área genital. Entonces, no se va a presentar en todo siempre y cuando tenga una adecuada relación. Y así logramos ver que, por ejemplo, la siguiente que viene a ser el semaglutide, que es la administración subcutánea, ¿no? Ayuda bastante a lo que viene a ser eficacia para disminuir la glucosa, no lleva hipoglicemia. Lo importante de esta lámina es que todo este arsenal, algo muy importante es ese de acá, que no lleva a la hipoglicemia, Entonces logramos ver el efecto a nivel cardiovascular con el liraglutide, la semaglutide, ¿no? Al lado derecho podemos ver muchas de las consideraciones y los efectos adversos a tener en consideración. El más importante dentro de ellos que hay que estar haciendo un seguimiento, todos son importantes, pero uno de los que más podría traer problemas viene a ser la identificación muy importante, si es que se presenta la elevación de transaminasa, sobre todo de lo que son enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay que estar evaluando todo lo que viene a ser colestasis en general y propios incluso de la evolución. Entonces tenemos un gran arsenal, hay que ver los efectos y la individualización en cada uno de nuestros pacientes dependiendo de cómo vamos a tratar a ese paciente. Y esta de acá, que es la segunda parte, que viene a ser las sulfonilurias, sobre todo la segunda generación, que anteriormente se daba. Este era un gran problema anteriormente. Muchos se recetaban metformina y una sulfoniluria. Y venían los pacientes hipoglicémicos. Entonces habría que tener ese contexto mucho cuidado. Actualmente ya un tanto con más reserva, ¿no? Como logran ver ahí en la capacidad para lo que viene a ser disminuir la glucosa, pues es alta, pero la hipoglicemia está presente. Y eso es uno de los problemas más importantes. El efecto con el peso, a comparación de los anteriores, acá hay una ganancia de peso, y los efectos en la parte cardiovascular, renal y la hepática que estamos viendo no la presentan. Entonces era uno de los principales problemas en los cuales estaba involucrado, que era de administración oral. Y luego viene la insulina humana, o viene a ser los análogos de insulina. Entonces la insulina humana, ojo, acá hay que identificar que es la administración subcutánea, también se puede administrar de forma intravenosa como la insulina, como lo vamos a ver en lo que es concentraciones diabéticas, está formular. La regular hay presentación inhalada, pero no se dispone eso en nuestro país. La forma para la eficacia para disminuir la glucosa es muy alta, y acá algo muy importante viene a ser que va a producir todas las insulinas pueden producir lo que es hipoglicemia. La ganancia de peso se encuentra ahí presente, pero ojo, algo muy importante, ¿tendrá efecto cardiovascular, renal u otro que estábamos visualizando? Nada, ¿cierto? Debe quedar neutral. Entonces, eso es muy importante tener en consideración. ¿Qué cosa podemos resaltar de esta diapositiva con respecto a lo que es las consideraciones o efectos adversos? Primero, reacciones en el sitio de la inyección. Eso es un contexto muy importante dentro de lo que viene a ser el lugar donde se administra el paciente. ¿Algún familiar con diabetes que ustedes tengan? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se han administrado insulina? ¿La han visto donde se administra? ¿Qué se le forma en la grasita? Una lipodistrofia, ¿no? Es una lipodistrofia. Es como un aumento de lo que es el volumen de esa área, ¿no? Como si fuera un lipoma en el lugar donde se comienza. Entonces, esa en consideración. Y aparte de la administración seguida, y como vieron antes cómo era la administración de lo que era la insulina en los pacientes diabéticos tipo 1,
pues mientras más lesiones en lo que viene a ser la piel, mayor también fuente de que podría infectarse. Hay un alto riesgo de hipoglicemia con la insulina humana, el NPH, ojo, las formulaciones, versus los análogos, que ya han visto también en el video que los análogos tienen un tiempo de vida un poco mayor, pero aún así todos tienen riesgo. El riesgo de hipoglicemia y duración de la actividad incrementa con la severidad de alteración de la función renal. Ojo, esto es importantísimo. ¿Qué es lo que pasa con el paciente con diabetes? El paciente con diabetes va a estar presentando todos los componentes metabólicos, sobre todo los daños a nivel de órganos. ¿Y cuál va a estar progresando sin nuevo control? Lo que viene a ser la parte renal. Y yo si estoy dando insulina, y no tiene control, no tiene buena adherencia en general, de pronto un día va a llegar con hipoglicemia, con su basal de insulina que anteriormente recibía. Entonces, eso es porque justamente la alteración renal hace que la insulina que se va administrando al paciente vaya siendo reciclada, y esto le va a producir el grado de hipoglicemia. Otro tema también importante con la insulina, porque es un buen arsenal de tratamiento, pero las instrucciones de los dispositivos que sean compatibles para todo lo que viene a ser los sistemas que van a brindarse al paciente pueden generar algún tipo de confusión a la hora de administrarse. Por ejemplo, cuando comenzó a entrar lo que era los diferentes análogos, comenzó a haber mucha dificultad para utilizar los pens. Por ejemplo, ya les habrán enseñado en la práctica el área donde se va a tener que colocar el dispositivo se tiene que limpiar la base de la mano, se tiene que limpiar con agua y jabón o con una tornillita de alcohol, se tiene que agarrar así el pie donde hay un poquito más de cantidad de grasita, se tiene que ver que esté calibrado el pencil. Luego se presiona un poco hasta llevar a un basal que indique de que todo el lumen de esa agujita esté con insulina para que no haya una administración menor o mayor. Y luego, después de administrarse, esperar que comience a hacer todo, se inyecta todo y después no inmediatamente retirarlo, sino que se espera hasta que el mismo dispositivo deje de sonar y luego se hace la limpieza del área. Eso es muy importante. Ahora, ese es cuando se utiliza el pencil. Como ustedes han visto, los diabetes tipo 1 algunos tienen bombas de infusión. Entonces, en las bombas de infusión, muy importante tener en consideración el lugar de donde se colocan los pacientes. Por ejemplo, si un paciente se coloca, está utilizando una bomba de infusión y nunca se le malogró, se le rompió, no se colocó adecuadamente, va a caer en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a estos dispositivos y hay que explicarle a los pacientes cómo es la forma de administración y cómo tiene que ser el contexto. En general, y esto lo van a ver mucho en la práctica, cómo vamos a tener en consideración el tratamiento del paciente. Como logran ver, hay varios escenarios, múltiples escenarios. No es una receta que vas a comenzar con metformina, luego se mejora su proteína y luego vas a insistir con metformina de 500, 850, 1000, luego lo mezclas con un inhibidor. No, se tiene que considerar varios aspectos relacionados a la patología de un órgano de base y sobre todo, como hemos visto en esa esfera de tratamiento integral, en la cual nosotros entablamos un vínculo con el paciente y le decimos sus expectativas y también cuál es uno de los contextos en los cuales el paciente se va a desempeñar. Y con ello vamos a dejar el tratamiento. En el contexto de seguimiento de nuestro paciente, que va a ser generalmente con la hemoglobina glicada, que viene a ser un seguimiento de 3 a 6 meses, según también cada hospital y según las guías clínicas que estén manejando cada una de ellas, ante la refractariedad o la patología o la individualización de ese paciente,
se van a utilizar las insulinas, ¿cierto? Y dentro de lo que se utiliza la insulina, ¿ya han hecho el taller de insulina? Todavía no. No han hecho. Pídanle al docente de práctica, porque es un taller, que hagan su taller de insulina. En líneas generales, vamos a hablar un poquito de insulina. En líneas generales, ojo, tenemos a un paciente estable, hospitalizado, y tenemos un paciente ambulatorio, un paciente hospitalizado y un paciente para emergencia. Para colocar en un orden de progresión, un paciente en consultorio, un paciente que se ha descompensado por no ser su medicación que entra por la emergencia, y un paciente que está hospitalizado y puede ser. En el paciente en consultorio, pues ustedes van a hacer lo que es el despistaje, van a hacer la identificación, van a hacer el diagnóstico y van a iniciar el tratamiento. Y dentro del tratamiento, con todo lo que hemos hablado en la clase pasada, si ven que su esquema no hay buena progresión, su tratamiento refractario a los anteriores y al final amerita insulina, o es una diabetes tipo 1 que se le va a aplicar insulina, se tiene que iniciar, como ven ahí, con una dosis basal del paciente. Dosis basal del paciente. Entonces, esta se tiene que valorar según lo que nuestro organismo normalmente ha funcionado. ¿Y cómo funcionaba nuestro organismo? Que siempre hemos estado produciendo insulina, ojo, disculpen así de saber, siempre se va produciendo insulina, y cuando amerita y hay una carga de glucosa, ¿qué es lo que hace? Aumenta la insulina, y para mitigar esos picos de glucosa. Entonces, eso es lo que se produce fisiológicamente en el cuerpo, es lo que nosotros queremos llegar a realizar. Entonces, para ello hay que conocer un poquito de las insulinas. Ya han visto en el video, hay una parte donde redacta cómo es o relata el tema de la insulina, ¿cierto? ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? ¿Cuánto fue? ¿$1? ¿Qué cotón está? $1 fue, ¿no? Sí. $1, y cómo estas grandes empresas, estas tres últimas, están haciendo su mineral. Entonces, en este punto, pues viene a ser netamente la evolución de cada una de estas insulinas. Entonces tenemos insulinas de acción corta y insulinas de acción larga. La mayoría de administración subcutánea, intravenosa y inhalada, pero eso no se dispone en nuestro país. Y es importante conocer sobre todo cuánto es el tiempo de inicio, cuándo es el efecto máximo y cuánto dure el efecto de esta medicación. Entonces, a la hora que ustedes van a ver a un paciente con cetoacidosis, utilizarán gelargina, por ejemplo, que se toque la parte inferior. El paciente que está con cetoacidosis, no. ¿Por qué motivo? Porque su inicio va a ser en 2 a 4 horas, no en 2 a 4 horas, no hay forma, ¿no? Entonces lo que tengo que utilizar es una insulina de corta duración, versión corta, ¿no? Puede ser la Listro o puede ser la de Aspart. Entonces tenemos todas ellas. Entonces, conociendo eso, el tiempo de acción es mucho más rápido, y tenemos que conocer el efecto máximo, que vendría a ser 1.5 horas, y la duración efectiva 4 horas a 6 horas. ¿Ok? Y la de acción larga. En la de acción larga, creo que es conveniente verlo el último, que viene a ser el NPH, que viene a ser la protamina. El inicio de acción viene a ser 2 a 4 horas, 2 a 4 horas, miren, 2 a 4 horas, y ahí vamos a ver por qué cuando haces el traslape de una infusión, cuando el paciente está con cetoacidosis, hay que traslaparlo, claro, porque no le vamos a hacer infusión toda la vida de insulina, ¿no? Cuando tienen cetoacidosis, se utiliza insulina para eso. Entonces, cuando voy a cambiarle para que ya se vaya a su casa el paciente a insulina subasal, lo que tengo que hacer es colocarle 2 horas antes la insulina NPH y luego suspender la insulina. ¿Por qué motivo? Porque se demora 2 horas en hacer efecto. ¿Qué pasa si yo le coloco, suspendo la insulina y luego le coloco el NPH? En las 2 horas se va a disparar la glucosa. Entonces, ese traslape, entre comillas, hay que tenerlo en consideración. Como ustedes saben,
La insulina es una nace, como todas son prohormonas en general, y estas van sintiéndose, y lo que ha ocurrido en la insulina es que en cada uno de esos aminoácidos ha habido sustituciones, se ha agregado otros aminoácidos, y esos cambios han generado la evolución a grandes rasgos de todo ese tipo de insulinas. Entonces, todos esos tipos de insulinas comparten algo muy importante: todas llevan hipoglucemia. Entonces, el paciente, cuando las utiliza, y es lo que vende esas grandes empresas, es que esas de acá llevan, entre comillas, y eso está mal comentado, de que no producen hipoglucemia, porque nuevamente repito, todas las insulinas producen hipoglucemia. Degludec es una administración que puede tomarlo cada 42 horas, la gelatina 24 horas y la detemir también cada 24 horas. Y el NPH que nosotros utilizamos, ahí hay un rango que dice de 10 a 16. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que no necesariamente, pero uno dirá, oye, pero ese rango de 12 a 24 es demasiado, ¿no? Yo creo que es un rango como el de arriba de horas, una hora, media hora, pero un rango de 12 a 24 horas, o de 20 a 24, de 10 a 16, son grandes rangos, son 6 horas, son 4 horas, y el otro son 12 horas. ¿Qué es lo que ocurre? Que diferentes, y como hemos visto, hay empresas que cuando hacen la calidad de esos productos, justamente este producto que dicen, como viene a ser, y eso ustedes también tienen que ver, la gelatina, no necesariamente dura 24 horas. Entonces, si yo me voy a la cabeza diciendo, señora, utilice solo la gelatina una vez al día, puedo estar equivocándome y la paciente puede presentar en estos periodos unos aumentos de glucosa. Entonces, la gelatina no necesariamente te va a durar 24 horas. Por eso, para la información, te dan estos rangos muy importantes. En líneas generales, ¿qué te dicen? A seguimiento del paciente. ¿Ya? Por si acaso. Bueno, eso es lo que van a visualizar. Va a venir el paciente y le va a decir en diferentes escenarios, ¿no? Uno que puede venir estable, le dice, doctor, eso estoy utilizando. Disculpen la imagen un poco pixelada por el proyector. Y te va a decir que utiliza este producto y ustedes tienen que ver qué información pueden sacar de este producto, porque te van a venir con cualquier tipo de producto. Primero, que es un dispositivo, ¿no? Tipo lápiz, que es de inyección de insulina, la marca es la que se encuentra registrada, el Stouch, y viene a ser Degludec. Entonces, inmediatamente, ¿cuánto dura el Degludec? Ustedes tienen que tener en consideración. ¿Recuerdan? 42. ¿Ok? Ya eso ya ustedes lo saben, ya sacaron la información, ya saben que el Degludec son 42, nuevamente el Determir es 24 y la gelatina 24, en el pH empieza 14. Pero ahí dice, te lo trae y de pronto dice U100. ¿Qué significa U100? ¿Está cumpliendo el aniversario del 100 la U? No, lo que te está indicando, como ustedes muy bien han dicho, son 100 unidades en un mililitro. Entonces, a la hora que ustedes pueden ver si U100, así no necesariamente va a venir ese producto, porque también puede venir otro que diga U50. Entonces, ustedes que van a identificar que son 50 unidades por mililitro. Y así puede variar este contexto. Entonces, ¿qué podría venir? U75-25. ¿Qué significaría? U75-25 significaría que tiene 75% de lispro, protamina y 25% de lispro. Entonces uno dice, oye, pero ¿cómo? Eso no lo hemos visto. El esquema 75-25 incluye 75 de lispro, protamina. Y la protamina fue un gran avance para su tiempo y viene a ser la NPH. La P sale de protamina, entonces la NPH, 75% viene a ser NPH y el 25% viene a ser de lispro. Por eso, ¿cuánto dura el general todo el tiempo? Dura 16 horas. Entonces, ese 25% de lispro
le ayuda al pico que puede presentar. Entonces, ¿cómo se comporta la insulina? Sería, es el NPH, sube y llega a un basal y luego baja cada 12 horas. Y el 25%, que es un alistro, sube 1.5 y luego baja de 2 a 4 horas. Ese es un comportamiento que te tiene una base y te tiene un pico. Entonces, ese esquema que le corresponde a un paciente que, por ejemplo, en la mañana tiene pico de glucemia. Entonces, eso es glucemia. El esquema 70-30 es un asparrotamina con 30 de aspro. Entonces, lo identificar, ¿no? El esquema 50-50, el esquema 70-30 de NPH y 30% de insulina simple, con los tiempos de duración. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queremos lograr. Nosotros, como médicos, tratamos de lograr este contexto. Entonces, ahí tenemos desayuno, almuerzo, cena, ¿no? En general. Entonces tenemos mañana, mediodía y comienzo de la noche. Entonces, lo que estamos viendo en este contexto es el uso de dos tipos de insulina. El verde, a lo comentado que es. ¿Qué insulina será? Una insulina de... ¿Será un Detemir? ¿O será un NPH? Por el tiempo impresiona que es un NPH, ¿no? No son de 10 a 14, porque es prácticamente medio día. Y los análogos de insulina, lo que ustedes hacen cuando le dan la medicación al paciente, utilice 10 en la mañana, 5 en la noche, y para antes de las meriendas utilice 3, 5, 3. Entonces, lo que uno va haciendo es va viendo cómo su paciente se va comportando según la medicación. Entonces te da un análogo de insulina rápida en general. ¿Qué es lo que me preocupa de acá? ¿Qué es lo que nos preocupa de acá? Esto, ¿cierto? Estos picos. Porque importa que al paciente tú le dices, señor, fielmente, ya. Bueno, y él fielmente. Entonces utiliza su medicación y de pronto se olvida de... ¿Qué va a pasar? Hipoglucemia. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, todos los picos van a generar hipoglucemia en pacientes de deterioro. Entonces, es lo que se buscaba. ¿Ok? Tengo al paciente en hospitalización. Mejor, bueno, se hospitalizó el paciente, tengo al paciente en hospitalización. Y en hospitalización y también en la casa, ¿qué es lo que ustedes le dicen al paciente para su próxima consulta? Vaya con su endocrinólogo, pero tómese la glucosa, ¿cierto? Porque habíamos dicho que una de las premisas es que sea glucosa. Entonces acá viene, ¿por qué en el RP de ustedes cuando escriben en las indicaciones solicitan toma de glucosa cada 6 horas? Justamente por esto, justamente por eso. Entonces ahí te van a decir, doctor, pero usted ¿por qué me pide hemologotesta 8 horas? ¿Cuál es tu fundamento? El fundamento es que estoy utilizando insulinas que tienen, lo voy a administrar a las 6, lo voy a administrar a las 2, lo voy a administrar a las 4, de la noche, entonces necesito la evaluación. ¿Qué es lo que más trae problemas? Viene a ser, bueno, de día, pues todo está, la licenciada está mirando al paciente, el médico está pasando visita, el interno está que le revisa en la cabeza, está bien, y todos están pendientes. Pero ¿qué ocurre en la noche? También obviamente todo está pendiente del paciente, pero el tema es de que el paciente cuando presenta una hipoglucemia nocturna, ahí es el problema. Entonces, algo muy importante, la primera glucosa de la mañana te sirve para modificar la insulina de la mañana o de la noche. De la noche. Ojo, ya, fenomenal. Entonces, si de pronto me dicen, doctor, el paciente presentó hipoglucemia a las 2 de la mañana, despertó taquicárdico, sudoroso en general, ¿cuál van a modificar? ¿La que viene? Obviamente que no. Van a modificar la de la noche, con el punto de corte de la, como el corte de la mañana. ¿Ok?
Bueno, esta de acá, si bien puede representar también cualquiera otra de las que estábamos viendo, de lo que viene a ser una insulina como la que es, perdón, como es la argina, que puede ser 20-24 horas, como en esta figura, porque miren, es de desayuno a desayuno, 24 horas. ¿Qué ocurre con la NPH? Miren, en la NPH, el tema viene a ser relacionado a que no necesariamente es una insulina muy fisiológica, por así comentarlo. Logran identificar acá que tiene esta farmacocinética expresada en ese diagrama. Aumenta y luego disminuye, pero como habíamos visto, estos picos son lo que generalmente puede estar involucrado en una presencia de una hipoglicemia. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de valorar a estos pacientes y sobre todo ver cuál es su comportamiento y el acceso a la medicación y cómo estamos siguiendo este contexto. ¿Ok? Entonces la mayoría de tratamientos que ustedes van a ver en los pacientes hospitalizados va a ser este contexto. Va a haber una insulina basal y va a haber una insulina que se va a dar previos a cada una de la alimentación si es que ameritana. ¿Ok? Fuera de ello, también hay unas infusiones basales cuando los pacientes se encuentran dentro del tratamiento o la salida de un cuadro como lo que he visto, la agudización de la diabetes, que viene a ser una acidosidosis o estado hipermolar. Pero en general, este es el contexto fisiológico que uno trata de llevar dentro del tratamiento con insulina. Entonces, el tema de insulina, vean cómo están manejando el color. Hay varios parámetros. Dentro de ellos, cuando un paciente llega, pues algunos utilizan un parámetro, por ejemplo, de 10,5. La primera dosis tiene que ser por lo menos 2/3 cuando le sacan la cantidad de insulina que el paciente necesita. Los 2/3 es en la mañana y el otro tercio es en la noche. ¿Por qué los 2/3 es en la mañana? En la noche, luego el hipoglicemia genera 2/3. Rescates, como hemos visto en las postprandiales, vamos a mirar a los pacientes y vamos viendo cómo según sus resultados se le va agregando o disminuyendo la cantidad de dosis. ¿Okay? Eso es un contexto muy importante. Listo. Entonces, para el tratamiento de la glucemia en diabetes mellitus tipo 2, el seguimiento, como ustedes pueden ver dentro de un resumen, es este. Se aborda al paciente con diabetes tipo 2, estamos en el tipo 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos al paciente en consultorio, en emergencia, hospitalizado, con reciente diagnóstico, tenemos que hacer un objetivo glucémico individualizado. Ya lo hemos visto. Tratamiento médico nutricional, mayor actividad física, ya hemos dicho cuántos pasos son al día, qué tipo de pérdida de peso. Y ojo, y ahí viene un eslabón que lo define todavía la Harrison hasta el año pasado, que era la metformina. Y acá, doctores, miren, comienza cuantificación de nueva hemoglobina glicada. Entonces, si dice cuantificar la nueva hemoglobina glicada, ¿cuánto tiempo habrá pasado? ¿Cuánto duraba la hemoglobina glicada? 3 meses. Entonces, después de 3 meses, yo veo si esa combinación de tratamientos, si esa medicación que le daba, ha hecho su tratamiento inicial, ha mejorado o no. Si no veo mejora, ¿qué es lo que puedo hacer? Una combinación de tratamientos, metformina más un segundo fármaco, y luego después cuantifico nuevamente, y ahí yo determino, siempre agotando, según vea la disponibilidad del paciente, con todos los nuevos tratamientos, por el lado derecho, es decir, metformina más un segundo fármaco, una combinación, y terminando en el actual contexto o según la progresión, insulina sola o con metformina.
Ya hemos hablado acerca de esto, acerca de los trastornos asociados. No solo se trabaja la diabetes. Si trabajamos solo la diabetes, no vamos a llegar a buen puerto. Hay que agarrar la dislipidemia, la hipertensión y la obesidad. Tiene que agregarse conjuntamente todo ello. Eso ya lo han visto con la doctora Tapia. Y la detección y tratamiento de complicaciones, retinopatía, nefropatía, neuropatía, enfermedad cardiovascular, otra complicación en la neuropatía diabética, el uso de metformina, la necesidad de vitamina B12, eso también tiene que tener en consideración. Listo. Eso es lo que es ADA 2025. Miren los del Harris. Esto dice en español. Igual, la misma información. Pero como ustedes pueden identificar, está descrito toda esta señal, pero les va a ayudar un poco más a reforzar algunos contextos por lo siguiente. Iguanidas, que viene a ser la metformina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? En el otro marco no lo presentaba, acá están los mecanismos de acción. Ojo, mecanismo de acción, pregunta de examen. Por ejemplo, la metformina es una iguanida cuyo mecanismo, ¿no? Y la ventaja específica del fármaco con respecto al peso es falso o verdadero, neutral, ¿no? Neutral, falso o verdadero. Entonces, es importante que lo conozcan porque igual todo eso van a ver que los pacientes van a venir refiriendo. Entonces, de esta tabla, ¿qué cosa podemos resaltar? Lo del medio, la reducción en porcentaje de la hemoglobina glicada. La reducción, ojo, la reducción. Una biguanida casi de 1 a 2%. Desventaja que habíamos visto síntomas gastrointestinales, diarrea y la deficiencia de vitamina B12, y lo que habíamos visto en las contraindicaciones. Con respecto a otros tratamientos adicionales, como ustedes pueden ver, disminución de la absorción de la glucosa con la carbosa, la disminución o reducción de la hemoglobina glicada de 0.5 a 0.8. Entonces, de esta diapositiva, si yo quiero realizar una reducción importante, ustedes pueden identificar, ¿utilizarán los que tienen 0.5? No, utilizarán los de 1 a 2, 1 a 2. Y si miramos, podemos identificar que los inhibidores de cotransporte de sodio 0.5 a 1. Entonces, una administración de solo metformina puede ser solo 1 o 2%. Es bueno cuando controla 3 meses, pero sería mucho mejor con la ventaja que uno de esos inhibidores del cotransporte, el transportador 2 de sodio de la glucosa, se le va a brindar al paciente, encima que va a tener beneficios para la parte cardiovascular, renal y demás, y va a haber una reducción de la hemoglobina glicada de 0.5 a 1. Si yo mezclo encima estas dos, voy a tener una reducción de hemoglobina glicada de 3. Y es bueno, son 3. Entonces, también tener en consideración a la hora de la valoración de estos pacientes. Nuevamente, con respecto a estos inhibidores del cotransportador 2 de sodio, glucosa, ya saben el mecanismo que hemos mencionado, que ayuda a eliminar la excreción por vía urinaria, y ahí bien claro dice, no causa hipoglicemia, disminuye el peso y la presión arterial, porque baja un poquito la bulimia, pero tener mucho cuidado con infecciones urinarias y genitales, poliuria. Entonces, si yo le estoy dando ese tratamiento al paciente, tengo la obligación de comentarle, por si acaso va a orinar más, porque ¿qué es lo que el paciente va a pensar? El paciente va a decir, no me está haciendo bien la medicación. A mí me han dicho que el paciente con diabetes presenta poliuria, polifacto, y ahorita estoy orinando demasiado. Estoy orinando demasiado, veo que tengo infecciones, no me están atendiendo bien. Entonces lo que hay que mencionarle es que esta medicación produce un poquito más de dureza, va a orinar un poco más, así que ténganlo en consideración, le va a ayudar tanto la parte renal. ¿Ok? Eso también ya lo tiene. Y lo que viene a ser, miren, si tú le dabas solo metformina o con un inhibidor con transportador 2 de sodio, llegabas a 3. Este cuadro le muestras al paciente y le dices, señor, mire, no quiere medicación, solo con el tratamiento nutricional, médico y la actividad física
la hemoglobina glicada va a bajar de 1 a 3%. Por eso, tú tienes, si vas a utilizar metformina, porque el paciente está en ese manejo, tiene que seguir con su tratamiento nutricional médico antidiabético, porque tienes 3, 2 más 1 adicional serían 6% dentro de lo que viene a ser para la hemoglobina glicada en el porcentaje de reducción. Entonces se va viendo este proceso. Bueno, ese es el arsenal en general con respecto a lo que viene a ser la diabetes. Vamos a ver algunas complicaciones súper rápido porque eso también lo van a desarrollar en la práctica. Complicaciones metabólicas, las más deleterias, cetoacidosis diabética en adultos, la mortalidad general es menos del 1%. De ahí hay una paréntesis, ¿no? En niños y adolescentes 0.15, 0.13. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, ¿para qué vamos a hacer cetoacidosis si la mortalidad general es menor? No. El tema es que detrás de la cetoacidosis, que es una expresión, ¿qué cosa puede haber? Un montón de cosas. ¿Qué cosa? Infecciones, pancreatitis y todas las que ustedes puedan determinar según lo que vamos a ver en cetoacidosis. Entonces, lo que va a generar mortalidad es este punto. Hay que tener mucho cuidado porque uno pueda interpretar mal esta información, que la mortalidad es muy baja, no necesariamente. Cuando es pura de diabetes, o sea, es una falta de herencia de tratamiento, tal vez esté relacionada a ese punto, pero cuando sea una infección detrás, cuando hay un contexto de pancreatitis, una de sus desencadenantes muy importantes, la mortalidad no necesariamente está relacionada a ese punto. Hipoglicemia, el 40% de los pacientes pueden presentar hipoglicemia, por lo menos un episodio grave a lo largo de la vida, por lo menos un episodio, ¿no?, a lo largo de la vida. Y si ustedes ven a un paciente, ¿han visto a un paciente con hipoglicemia alguna vez? El paciente con hipoglicemia, que lo vamos a ver igual concepto, se presenta obviamente con trastornos sensorios, justamente cuando le hacen los cambios de insulina o aumenta o disminuye, o es un paciente adulto mayor que se equivocó. Y cuando no es rápida la extracción, cuando tú subes al paciente en coma, lo primero que tienes que hacer es tener tu hemoglucotés y sacarle la glucosa, 40 de glucosa. ¿Cuántas ampollas le van a colocar de estos al 33%? ¿Cuántas? 5, 4. ¿Cuánto de 25 gramos, cierto? ¿Cuánto viene la ampolla de 33.3%? Chequen ahí en su internet cuánto viene una ampolla de 33.6%. Se le tiene que dar 25 gramos, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? No es de que el paciente solo presente trastornos sensorios, sino que cuando tú vienes a las 6 horas o vienes a las 12 horas, si tú a las 6 horas diagnosticaste que tiene hipoglicemia y le das tratamiento, el paciente puede recobrar el 6.6. 25 entre 6.6. 4. Entonces no es la famosa 5 ampollas. ¿Cuántas ampollas son? 4 ampollas. No son 5 ampollas. Pero ya te está pasando. Porque, o sea, exactamente te piden, si no te son acostumbrados a veces a 5. Entonces puedes manejarlo con 4. Entonces 6 y el de 12. ¿Cuál es el problema? Muy bien, tú al del 12 y es una hipoglicemia, tú le vas a dar el tratamiento, pero ya el paciente ha pasado por un estado de calamitoso, de lo que viene a ser compromiso neurológico. Y el paciente, por más que haya dado toda la glucosa que pueda meditar en ese momento de hipoglicemia, no va a recuperar. Y va a estar en un coma permanente. El daño es irreversible. Por eso la hipoglicemia es un silente dentro de lo que viene a ser
proceso de la complicación. Bueno, esto ya ustedes lo saben, las complicaciones microvasculares, por eso se manda la valoración por diferentes especialidades. Es un tratamiento multidisciplinario, obviamente el médico general lo tiene que valorar también. Neuropatía periférica, neuropatía. ¿Cuál es la neuropatía más frecuente? La diabetes, ¿no? Con la diabetes. Macrovasculares, eso es lo que hemos comentado. La mortalidad por insuficiencia cardíaca aumenta en diabetes mellitus tipo 1. Incluso a los 30 días, mayor riesgo de accidente cerebrovascular, infarto agudo del miocardio, mayor riesgo de amputación tanto en las extremidades inferiores. Antes se mencionaba, si te amputan en la pierna derecha, al año o a 5 años están amputando definitivamente el lado izquierdo. Entonces, eso es muy deleterio. Y claro, es cuando son jóvenes. Imagínate a alguien de 20 años, dama, diabetes tipo 1, infección urinaria, cetoacidosis, debuta, se diagnostica, se le da, tenía una lesión cuando se fue a la playa, hizo mal una lesión y progresa mal, infección urinaria, y decirle que le va a amputar la pierna, negación, su familiar negación, trastorno de sensorio, septicemia, familiares que no desean porque ser joven, le van a amputar la pierna, piensan que el diagnóstico no es adecuado, que se le intuba por mala progresión, falla cardíaca, shock séptico, y hay que tomar la decisión, ¿quiénes? Los papás, ¿no? Firmar que tiene que amputar la pierna y lo posterior que sí es bien deleterio. Entonces el tema es bien complicado. Eso también, complicaciones, las infecciones son, pero es una de las que va a seguir. El paciente de diabetes que entra a un hospital pensando de que obviamente se le va a ayudar en todo contexto, pero el hospital no es el lugar más limpio que hay, ¿cierto? El lugar más, tenemos una mirada a los hospitales como están. Entonces hay mucho riesgo de infecciones y peor en los pacientes postrados el tema de las úlceras por presión. Entonces dentro de la valoración, esas úlceras de presión sacra en las diferentes regiones de la piel es muy importante. Todo esto, doctores, todo esto que estamos hablando de complicaciones infecciosas, no que quede solo en la diapositiva, sino que cuando tú lo vas a valorar al paciente, lo tienes que buscar. Por eso el doctor les va a hacer ver desde la cabeza hasta el punto del pie, porque tienes que ver si tiene una colitis externa maligna, si hay mucormicosis. Esto es terrible. ¿Alguien ha visto mucormicosis? Sí. ¿Sí? ¿Vieron cómo terminan al final? Le sacaron el ojo. Les perdieron el ojo y lo peor, la mortalidad altísima. Viene y de pronto tú lo ves y el ojito está así. Yo no le pico algo. Sí, pero me está doliendo. Sí. Viene por diabetes, un bebé. Bueno, y de pronto el señor comienza el ojo así, y de pronto la glucosa no se controla. Y cuando la glucosa no se controla es porque algo está pasando. Y tú, insulina, ya, para el alta. Portal, no hay nada, es una infección, hay que cambiarlo. Oxacilina siempre pensando, hacer por ahí. No hay que atacarlo ya con un contraste, se le ataca con contraste, se le hace un cultivo de secreción y salen las cifras mucormicosis. Plan de evaluación: maxilofacial, cabeza y cuello, enucleación. Pero no es así de fácil. Ingresa. Hacen una enucleación y tú dices ya quedó ahí, porque tiraste todas las cifras, etc. Pero igual la mortalidad sigue presente. Dentro de estos casos, el Hospital del Trabajo es referencial. Hemos tenido mucormicosis. Este año nomás, para marzo, hemos tenido 3 casos y así comienza. Una valoración así de evolución y al final los pacientes fallecen. Terminan de la operación, pareciera que se lo olvida todo, igual es muy complicado. Ustedes también ahí lo van a ver en su cuerpo. Complicaciones hematológicas por todas ellas, ¿no? Necrobiosis lipídica, cloredema, ampolla diabética, retinomanía
acatosis nigricans, que ustedes ya lo han logrado identificar, vitiligo, cerosis y queratosis, sobre todo la queratosis también. Musculoesqueléticas, demasiadas. Eso lo tienen que ver y definitivamente les van a dar una lectura, no hablar con los colegas, sino para colgarlo en la práctica, en el aula, lo paso con el doctor. Es acerca de lo que es la patología de Charcot. Tienen que saber valorar en la práctica todo el tema relacionado al pie diabético, la valoración del paciente con pie diabético. Todo eso lo tienen que tener ya dentro de la valoración con el filamento, identificación. En las gastrointestinales. Síntomas gastrointestinales pueden desarrollarse con más frecuencia en las mujeres, posiblemente a niveles más altos de estrés psicosocial, ansiedad, depresiones. La tos, empeoramiento de la función respiratoria. Obviamente, uno piensa de que el tema de la tos y lo que son neumonías a repetición es porque el paciente se está contaminando o tiene mayor infecciones, pero todas ellas pueden ser indicativos de enfermedad por reflujo. Tienen un mayor riesgo de candidiasis esofágica, si usted ya lo sabe, y el riesgo de esófago no está claro en pacientes con diabetes. ¿Qué otra cosa más tienen que saber? Que muchos de estos pacientes, como van a tener una gastroparesia, ¿qué significa? Que no va a pasar, el tracto gastrointestinal va a ser más lento que una tortuga. ¿Qué va a ocurrir? Como va a haber una gastroparesia, también los esfínteres no van a ser adecuadamente durante la evolución, no van a actuar en las presiones adecuadas. Entonces el reflujo va a estar persistente. Van a ir a gastro y gastro, ¿qué le va a decir? Le voy a hacer una endoscopía. ¿Cuántas horas para la endoscopía no tienes que comer? 8 horas, ¿no? Por lo menos. Entonces tú le dices, ya, el doctor de gastroenterología ha pedido endoscopía. ¿Listo? No tiene que comer de acá 8 horas. Va, pero eso es para una persona normal. Si el paciente ingresa, le van a encontrar la comida ahí adentro, no va a poder ver. ¿Por qué motivo? Por la gastroparesia. Entonces hay que tener mucho cuidado también para él, porque imagínense entrar a gastro y tener este tema informado. Y eso está relacionado obviamente a lo que es el estreñimiento. El estreñimiento. Paciente de edad media. Y acá lo mencionamos, la gastroparesia, que es un hallazgo objetivo de retraso en el vaciamiento gástrico o obstrucción de más del 50% de los pacientes con gastroparesia diabética grave presentan un inicio agudo de los síntomas. Pero es algo muy importante que lo tienen que tener en consideración porque va a generar este tipo de problemas. No solo que ese nivel, sino que algo un poco más deleterio, y eso se ve en los que son pacientes con diabetes tipo 1, es la parte del rendimiento neurocognitivo. Si han visto el video, en el video no aparece pues un Albert Einstein con sino que están apareciendo personas que tienen problemas sociales, y también el nivel educativo no está relacionado a ese punto. No está involucrado desde el inicio por la parte económica, que uno puede estudiar, pero cuando valoran a los pacientes posteriores de 50 años por general, tienen mayor tendencia al deterioro cognitivo. Imagínense, encima que tienes esa patología que produce alteraciones en la microcirculación, en la macro que te da una ACV, y encima que has presentado hipoglicemias, todos esos factores que generan a ese contexto. Mayor riesgo, ojo, mayor riesgo de desarrollar disfunción eréctil, ojo, el riesgo puede ser mayor en pacientes con diabetes tipo 2 que con tipo 1. Todo esto por la microcirculación y también la macrocirculación. Esto es muy importante para los varones, y no solo en lo que viene a ser la disfunción eréctil, sino también en la cantidad de espermatozoides que puede generar. Entonces, y se está presentando mucho más frecuente a partir de los 40 años, según algunas bibliografías, obviamente más en diabetes tipo 2. Diabetes mellitus tipo 1 asociada con un mayor riesgo de cáncer del estómago, hígado, riñón y páncreas, por todo lo que habíamos visto en la clasificación. Y diabetes mellitus también está asociada con mayor riesgo de cáncer colorectal sobre el tipo 2, pero más que todo relacionado con estas enfermedades en lo que son
las complicaciones generales. Entonces de acá, solo para terminar, algunas preguntas que podríamos hacer. ¿Qué cosa habíamos dicho con la insulina? La insulina es un factor, ayuda el factor de crecimiento, la insulina, ¿no? ¿Sí? ¿Qué utilizan? Utilizan anabólicos y esteroides, anabólicos y insulina también. Entonces, y en el lugar que te colocas la insulina, te produce lipodistrofia y es como un lipoma, aumenta el volumen de las células. La pregunta es, si aumenta el volumen, aumenta la multiplicación, hay ganancia de peso, y mientras más uso es, ¿me podría llevar a un cáncer? Porque está multiplicando. Entonces sale la pregunta ahí, ¿las insulinas producen cáncer? Hasta el momento, según la bibliografía y éticamente y todo lo que ahorita estamos con esta gran problemática, no hay mayor estudio que es como ese de Cochrane que sale, no hay mayor estudio que indique que fuera eso. O sea, al final, con la respuesta clara, no, porque no hay mayor estudio que por más de que sepamos que la insulina tiene todos estos factores en general, el crecimiento y demás. Ahorita. Luego ya verá, después de la guerra, si esto puede cambiar o no, pero al momento no hay. ¿Ok? Listo. ¿Descansamos un ratito?